El viento de la tarde soplaba con fuerza en el cementerio mientras un hombre se arrodillaba ante una sencilla tumba. Tenía las manos ásperas y callosas. El ramo de flores barato temblaba mientras lo depositaba sobre la lápida. Las lágrimas caían sobre la lápida con el nombre que nunca olvidaría. Una voz rompió el silencio a sus espaldas. Fría, pero controlada. Esa es la tumba de mi marido. ¿Quién eres? ¿Por qué estás llorando aquí? Se quedó paralizado. Se giró. Una mujer con un abrigo caro estaba allí, con los ojos agudos por el dolor y la sospecha. Él apretó las flores con más fuerza. ¿Qué hacía un padre soltero pobre en la tumba del marido de una millonaria? El hombre se levantó lentamente. Su chaqueta estaba desgastada en los codos. Sus botas habían visto demasiados inviernos. Lo siento, dijo con voz quebrada. No quería molestar. La mujer se acercó. Su abrigo era desastre, caro, pero su rostro reflejaba un agotamiento que el dinero no podía remediar. No has respondido a mi pregunta. El tono de Miranda Grant se suavizó ligeramente. ¿Quién eres? Él miró la tumba. El nombre grabado allí parecía más pesado que la piedra. Me llamo Evan. Tu marido me salvó la vida. Miranda se quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir? Evan apretó con fuerza el ramo. Había ensayado ese momento cientos de veces en su cabeza. Nunca se hacía más fácil. Hace 3 años vivía en mi coche con mi hija. Ella tenía 4 años. No teníamos nada. Lo había perdido todo. Mi mujer me había abandonado. El negocio había fracasado. El banco se había quedado con la casa. Ni siquiera podía permitirme alimentar a mi hija. Miró a Miranda. Su expresión no había cambiado, pero algo en sus ojos sí. Una noche estaba sentado fuera de un restaurante. Continuó Evan. Mia dormía en el asiento trasero. Estaba tratando de averiguar cómo hacer que $5 me duraran hasta el fin de semana. Tu marido salió. Nunca lo había visto antes. Me vio a mí, vio el coche, vio a mi hija. La voz de Evan se apagó. Se acercó y me preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que no, era demasiado orgullosa, estaba demasiado avergonzada. Pero él no se marchó. Se sentó a mi lado en el bordillo. Sacó un paquete de caramelos de menta y me ofreció uno. Miranda contuvo el aliento, apenas audible, pero Evan lo oyó. Dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, la bondad no necesita una razón, solo necesita un momento. El viento arreció, las hojas secas se arrastraban por el camino. Me dio un sobre. Me dijo que no lo abriera hasta que se hubiera ido. Dentro había suficiente dinero para alquilar un apartamento. El primer mes de alquiler, la fianza, lo suficiente para empezar de nuevo. A Evan se le quebró la voz. Me dijo que no le devolviera el dinero. Me dijo, cuando te recuperes, ayuda a otra persona. Miranda miró fijamente la tumba, con los labios apretados en una delgada línea. Nunca volví a verlo, dijo Evan en voz baja. Intenté encontrarlo. Quería darle las gracias y mostrarle que lo había conseguido, que Mia estaba bien, pero ni siquiera sabía su nombre completo. Entonces, hace 2 semanas, vi su obituario en el periódico. Se arrodilló de nuevo y colocó las flores con delicadeza sobre la lápida. Así que vine aquí para decir lo que debería haber dicho hace años. Gracias. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. El cementerio estaba en silencio, salvo por el lejano zumbido del tráfico. Miranda finalmente se movió, dio un paso adelante y se detuvo junto a la tumba. Apoyó la mano con suavidad sobre la lápida. Adrienne nunca me habló de esto. Su voz era firme, pero había algo de crudeza en ella. Él nunca me habló de ti. ¿De tu hija? Miró a Evan. Él siempre había sido muy reservado con respecto a su trabajo benéfico. Solía decir que la verdadera generosidad no necesita aplausos, que si haces algo bueno solo para que te reconozcan, no es realmente bondad, es actuación. Exhaló lentamente, pero no sabía que ayudaba a la gente de esta manera. En silencio, Evan se secó la cara con el dorso de la mano. No solo me ayudó, me dio esperanza. Estaba a punto de rendirme. Pensaba que le había fallado a mi hija, pero él me demostró que la gente aún se preocupaba, que el mundo no era tan frío como yo pensaba. Miranda lo miró durante un largo rato.
Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una tarjeta de visita. Se la tendió. Si alguna vez necesitas algo, llámame. Eso es lo que Adrienne querría. Evan se quedó mirando la tarjeta. Al principio no la cogió. No puedo, no he venido aquí a pedir ayuda. La expresión de Miranda no cambió. Lo sé, pero cógela de todos modos. Dudó. Luego extendió la mano y cogió la tarjeta. Era sencilla, blanca, con su nombre impreso en letras negras claras. Miranda Grant. Debajo, un número de teléfono. «Hay algo más», dijo Miranda. Miró hacia la tumba. «Mi cuñado Lucas está ayudando a gestionar una fundación benéfica en nombre de Adrienne. Si quieres devolver lo que Adrienne te pidió, puedes hacerlo a través de ella». Evan asintió lentamente. No se atrevía a hablar. Miranda se dio la vuelta para marcharse. Entonces se detuvo. «¿Tu hija mía, cuántos años tiene ahora?» 7. «¿Está bien?» Evan esbozó una pequeña sonrisa. «Es fuerte, más fuerte que yo». Miranda asintió. Algo se reflejó en su rostro. Tristeza o tal vez reconocimiento. «Cuídala». Luego se alejó. Sus pasos se desvanecieron por el camino. Evan se quedó allí solo, sosteniendo la tarjeta de visita en la mano. La tumba estaba en silencio. Las flores descansaban contra la lápida. Susurró por última vez: «Gracias, Adrienne». Luego se marchó. Las semanas siguientes fueron más duras de lo que Evan esperaba. Tenía 2 trabajos, uno en un almacén durante el día y otro limpiando oficinas por la noche. No era mucho, pero era suficiente para mantener un techo sobre sus cabezas. Mia iba al colegio. Tenía amigos. Volvió a sonreír. Entonces, el almacén cerró. Sin previo aviso, solo con un cartel en la puerta. Una mañana, recortes presupuestarios. La empresa estaba reduciendo personal. Evan estaba fuera, se dijo a sí mismo que todo iría bien. Todavía tenía el trabajo de limpieza. Podía trabajar más horas. Podía encontrar otra cosa. Pero entonces el propietario subió el alquiler. No un poco, sino $200 al mes. Evan intentó negociar. Al propietario no le importó. «Paga o vete», le dijo. «Tú decides». Evan no tenía elección. Empezó a buscar trabajo. Todos los restaurantes, todas las tiendas, todos los almacenes en un radio de 30 kilómetros, nada. Todo el mundo estaba recortando gastos. Nadie contrataba. Entonces Mia enfermó. Empezó con tos, luego fiebre. Después no podía levantarse de la cama. La enfermera de la escuela le llamó al trabajo, le dijo que la recogiera, que necesitaba un médico. Evan la llevó a la clínica. Le dijeron que era neumonía. Le recetaron antibióticos. La factura fue de $300. No tenía seguro. Pagó con lo último que le quedaba de sus ahorros. 2 días después, Mia no mejoraba. La fiebre subía. Temblaba bajo todas las mantas que tenían. El apartamento estaba frío. La calefacción llevaba semanas sin funcionar. El casero seguía prometiendo arreglarla. Evan se sentó en el borde de la cama y la observó dormir. Su respiración era superficial. Su piel estaba demasiado pálida. Sintió que las paredes se le echaban encima de nuevo. Las mismas paredes de las que creía haber escapado. Fue a la cocina y abrió el cajón donde guardaba los papeles importantes, las facturas, los recibos, algunas fotos antiguas y la tarjeta de visita que le había dado Miranda. La miró fijamente durante un largo rato. No quería llamar. No quería volver a ser esa persona, la persona que necesitaba que la salvaran. Pero Mia tosió en la otra habitación, un sonido húmedo y estridente que le oprimía el pecho. Evan cogió el teléfono. Le temblaban las manos. Marcó el número de la tarjeta. Sonó 2 veces. Entonces respondió una voz. «¿Hola?» Era Miranda. Evan cerró los ojos. «Miranda, soy Evan. Nos conocimos en el cementerio. No sé si te acuerdas». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Me acuerdo. ¿Qué pasa?» Intentó mantener la voz firme. «Siento molestarte. No quería llamarte, pero mi hija está enferma, muy enferma, y no tengo a nadie más a quien recurrir». Oyó su respiración al otro lado de la línea. «¿Dónde estás?» Le dio la dirección. «Quédate ahí», dijo Miranda. «Voy para allá». La línea se cortó. Evan se quedó en la cocina,
con el teléfono aún en la mano. No sabía lo que acababa de hacer. No sabía si había tomado la decisión correcta. Pero Mia volvió a toser y supo que había tomado la única decisión que podía tomar. Miranda llegó 40 minutos más tarde. Evan oyó el coche aparcar fuera. Miró por la ventana y vio un sedán negro, limpio y caro. Miranda salió con el mismo abrigo a medida que llevaba en el cementerio. Él abrió la puerta antes de que ella llamara. «Gracias por venir», dijo Evan en voz baja. «Lo siento». No sabía a quién más llamar. Miranda miró más allá de él, hacia el interior del apartamento. Las luces estaban tenues, la calefacción no funcionaba, podía ver su aliento. «¿Dónde está tu hija?» «En el dormitorio. Está durmiendo». Miranda entró sin esperar a que la invitaran. Recorrió rápidamente el pequeño espacio, fijándose en la pintura descascarillada, las baldosas agrietadas y las finas cortinas que no impedían el paso del frío. Abrió la puerta del dormitorio. Mia estaba acurrucada bajo 3 mantas. Tenía la cara enrojecida. Su respiración era irregular. Miranda se arrodilló junto a la cama y le puso una mano en la frente a Mia. «Demasiado caliente. ¿Cuánto tiempo lleva así?» Evan se quedó en la puerta. Su voz era tensa. «2 días. En la clínica le dieron antibióticos, pero no están funcionando. No tengo dinero para llevarla al hospital». Miranda se levantó y se volvió hacia él. «Haz las maletas. Las 2 os venís conmigo». Evan parpadeó. «No puedo pedirte eso. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy diciendo». El tono de Miranda no dejaba lugar a discusión. «Este apartamento es muy frío. Tu hija necesita calor y descanso. Tengo una casa de invitados detrás de mi propiedad. Está vacía. Os quedaréis allí hasta que se recupere». Evan abrió la boca para protestar. Miranda le interrumpió. «Adrián querría esto. Sabes que sí». Eso le detuvo. Evan miró a Mia y luego volvió a mirar a Miranda. «De acuerdo». Se movió rápidamente, cogió una bolsa de viaje del armario y metió ropa. El conejo de peluche de Mia, algunos libros. Miranda levantó con cuidado a Mia de la cama. La niña se movió pero no se despertó. Pesaba poco. Demasiado poco. Salieron del apartamento y se subieron al coche de Miranda. Evan se sentó atrás con la cabeza de Mia apoyada en su regazo. Miranda condujo sin hablar. Las calles pasaban en silencio. 20 minutos más tarde, atravesaron una verja y subieron por un largo camino de entrada. La casa principal era enorme, moderna, toda de cristal y piedra. Detrás, conectada por un camino de piedra, había una estructura más pequeña, la casa de invitados. Miranda aparcó y ayudó a Evan a llevar a Mia dentro. El espacio era cálido, limpio, con una sala de estar con chimenea, una cocina y 2 dormitorios. Parecía un sueño en comparación con el apartamento. Miranda señaló el primer dormitorio. «Ponla ahí. Llamaré a mi médico. Vendrá». Evan acostó a Mia en la cama. Las sábanas olían a lavanda. Le subió la manta hasta la barbilla y le apartó el pelo de la cara. Miranda ya estaba hablando por teléfono en el pasillo. Su voz era firme pero controlada. El médico estaría allí en menos de 1 hora. Evan se quedó en la puerta observando a su hija dormir. Sintió el peso de todo lo que le oprimía. La vergüenza, la gratitud, el miedo a caer de nuevo en la misma trampa, a depender de otra persona, a ser una carga. Pero Mia tosió suavemente y él apartó esos pensamientos. Miranda terminó la llamada y se acercó a él. «El médico está de camino, la examinará y le recetará lo que necesite. No te preocupes por el coste». A Evan se le hizo un nudo en la garganta. «Te lo devolveré. Aún no sé cómo, pero lo haré». Miranda lo miró fijamente. «No estás solo, Evan. Es lo que habría hecho Adrián y es lo que yo he decidido hacer». Se dirigió hacia la puerta. «Hay comida en la cocina. Usa lo que necesites. Estaré en la casa principal si necesitas algo». Luego se marchó. Evan se quedó solo en la casa de invitados. El fuego crepitaba en la sala de estar. El calor lo envolvía como algo que había olvidado que existía. Se sentó en el sofá y se llevó las manos a la cabeza. El médico fue y vino. La fiebre de Mia bajó 2 días después. El color volvió a su rostro. Empezó a comer de nuevo, a sonreír de nuevo.
Evan se quedó en la casa de invitados, pero no podía quedarse quieto. Cada vez que intentaba descansar, la culpa volvía a aparecer. No pertenecía a ese lugar. Estaba aprovechándose de la amabilidad de Miranda. Tenía que hacer algo. Cualquier cosa. Al tercer día dio un paseo por la propiedad. Los terrenos eran amplios y estaban bien cuidados. Pero había pequeñas cosas que necesitaban atención. Piedras sueltas en el camino, malas hierbas que crecían entre los parterres, una bisagra de la verja que chirriaba. Encontró herramientas en un cobertizo cerca de la casa principal y se puso a trabajar. Arregló la verja, arrancó las malas hierbas y colocó las piedras en su sitio. No era gran cosa, pero le hizo sentir que había hecho algo. Entonces vio la campana de viento. Colgaba de una rama en el jardín detrás de la casa principal. Las piezas de madera estaban desgastadas y agrietadas. Algunas de las cuerdas se habían roto. Se balanceaba con la brisa, pero no hacía ningún sonido. Evan se quedó allí mirándola durante mucho tiempo. Luego la descolgó con cuidado y la llevó a la casa de invitados. Trabajó en ella esa noche, reemplazó las cuerdas rotas, lijó los bordes ásperos y pulió la madera. Cuando terminó, parecía casi nueva. A la mañana siguiente, la volvió a colgar de la rama. Miranda la vio esa tarde. Se paró debajo del árbol y escuchó el suave sonido de las campanas. Se llevó la mano a la boca. No dijo nada. Solo se quedó allí parada durante mucho tiempo. Más tarde, llamó a la puerta de la casa de invitados. Evan abrió la puerta. Mia estaba coloreando en la mesa de la cocina, detrás de él. «¿Has arreglado la campana de viento?» La voz de Miranda era tranquila. Evan asintió. «Me di cuenta de que estaba rota. Espero que no te importe». Miranda lo miró. Había algo en su expresión que él no podía descifrar. Adrian colgó esa campana hace 5 años. Se rompió el invierno pasado. No me atrevía a quitarla, pero tampoco podía arreglarla. Miró más allá de él, a Mia, que tarareaba suavemente para sí misma. «Gracias». Luego se dio la vuelta y regresó a la casa principal. A la semana siguiente, Mia terminó un dibujo. Llevaba días trabajando en él. Los lápices de colores estaban esparcidos por la mesa de la cocina. Cuando terminó, lo levantó con orgullo. «Mira, papá». Evan se inclinó para verlo. Mostraba 3 figuras de pie bajo un sol brillante. Un hombre, una mujer y una niña pequeña. Iban de la mano. «Es precioso, cariño». Mia sonrió radiante. «¿Se lo puedo dar a la señorita Miranda?» Evan dudó, pero Mia ya se había bajado de la silla y corría hacia la puerta. «Mia, espera». Demasiado tarde, ya estaba fuera, descalza sobre el camino de piedra, corriendo hacia la casa principal. Evan la siguió. Cuando la alcanzó, Mia estaba llamando a la puerta trasera. Miranda la abrió. Pareció sorprendida al verlos. «Hola, señorita Miranda». Mia le tendió el dibujo. «Lo he hecho para usted». Miranda cogió el papel con cuidado. Lo miró durante un largo rato. Las 3 figuras, el sol, las sonrisas. Algo cambió en su rostro. Las líneas duras se suavizaron. Y entonces, por primera vez en meses, Miranda sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero real. «Es maravilloso, Mia». «Gracias». Mia sonrió. «¿Te gusta?» «Me encanta». Miranda miró a Evan. Él vio algo en sus ojos que no había visto antes. Algo que parecía esperanza. «¿Queréis pasar un momento?» Evan no sabía qué decir, pero Mia ya estaba dentro, hablando del color que había utilizado y de lo difícil que era dibujar el sol correctamente. Miranda los llevó a la cocina. Sirvió zumo para Mia y café para Evan. Se sentaron a la gran mesa de madera. Mia habló de la escuela, de su profesora favorita, de un chico que siempre le robaba la goma de borrar. Miranda escuchó. La escuchaba de verdad. Hacía preguntas. Se reía de las historias de Mia. Y, por un breve instante, la casa no parecía tan vacía. La tercera semana, Miranda mencionó la fundación benéfica. Estaban sentados fuera, en el jardín. Mia jugaba con una pelota cerca de la campana de viento. El sonido flotaba en el aire. «La fundación necesita ayuda», dijo Miranda. «Ha sido difícil gestionarla desde que Adrian falleció. Mi cuñado, Lucas, se ha encargado de la mayor parte, pero nos falta personal».
Miró a Evan. Dijiste que querías devolver lo que te habían dado, ayudar a la gente como Adrian te ayudó a ti. Si te interesa, hay un puesto disponible, trabajo administrativo, organizar eventos, conectar con gente que necesita ayuda. Evan la miró fijamente. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te le estoy ofreciendo una oportunidad, si la quieres. No sabía qué decir. Hace unas semanas limpiaba oficinas por la noche. Ahora le ofrecían la oportunidad de trabajar para una fundación que realmente importaba. Me gustaría, dijo en voz baja. Gracias, asintió Miranda. Puedes empezar la semana que viene. Te presentaré a Lucas. Él te enseñará todo. La oficina de la fundación era más pequeña de lo que Evan esperaba. Ocupaba la segunda planta de un edificio en el centro de la ciudad. Las paredes estaban cubiertas de fotos de personas a las que Adrian había ayudado. Familias, niños, veteranos, personas a las que se les había dado una segunda oportunidad. Lucas estaba allí cuando Evan llegó. Era más joven que Adrian, más agudo. Su traje era caro. Su apretón de manos era firme, pero frío. Así que tú eres el chico al que mi hermano ayudó. El tono de Lucas era neutro, no hostil, pero tampoco cálido. Sí, Miranda me habló de ti. Dijo que necesitabas trabajo. Evan asintió. Lucas le enseñó la oficina, le mostró los archivos, le explicó el proceso de revisión de las solicitudes, cómo decidían a quién ayudar y cuánto dar. En el escritorio de la esquina había un tarro de cristal lleno de caramelos de menta. Evan se detuvo. Se quedó mirándolo. Lucas se dio cuenta. Adrian siempre tenía uno a mano. Decía que era un detalle sin importancia, pero que hacía que la gente se sintiera bienvenida. Evan extendió la mano y tocó el tarro. Eran los mismos caramelos que Adrian le había ofrecido aquella noche fuera de la cafetería. Me dio uno de estos, dijo Evan en voz baja. La noche que nos conocimos. Lucas lo miró un momento y luego se dio la vuelta. Hacía eso con mucha gente. Las palabras no eran desagradables, pero había algo distante en ellas, algo que hacía que Evan se sintiera como un extraño. Los días siguieron su ritmo. Evan trabajaba en la fundación durante el día. Mia iba al colegio. Por las tardes volvían a la casa de invitados. A veces, Miranda se unía a ellos para cenar. Nunca se quedaba mucho tiempo, pero cada vez se quedaba más. Una noche, después de que Mia se hubiera acostado, la niña volvió a salir en pijama. «Señorita Miranda», preguntó Mia en voz baja. Miranda levantó la vista de su café. «Sí, cariño. ¿Te sientes sola?» La pregunta quedó flotando en el aire. Evan se tensó. No sabía qué diría Miranda. Miranda dejó la taza sobre la mesa. Miró a Mia con algo parecido a la tristeza. «Sí, a veces». Mia se acercó y se subió a la silla junto a ella. «Mi papá también se siente solo, pero me dijo que cuando tienes gente buena a tu alrededor, ya no tienes que sentirte solo». Los ojos de Miranda brillaron. Extendió la mano y acarició suavemente el pelo de Mia. «Tu papá es muy sabio». Mia sonrió. Luego saltó y volvió a la cama. Evan y Miranda se quedaron sentados en silencio. Él no sabía qué decir. Se sentía expuesto, vulnerable. Miranda se levantó y se dirigió a la puerta, pero antes de marcharse, se volvió para mirarlo. «Tiene razón, ¿sabes? Sobre la gente buena». Luego se fue. Evan se quedó solo en la casa silenciosa. A través de la ventana podía ver las luces encendidas en la casa principal. Vio la silueta de Miranda moviéndose por la cocina, lavando los platos, guardando cosas. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que al principio no reconoció. Calidez, no la que proviene del fuego o de una manta, la que proviene de no estar solo. Entonces regresó Lucas. Era martes por la tarde. Evan estaba en la oficina de la fundación revisando solicitudes cuando Lucas entró. Su expresión era tensa, controlada. «Tenemos que hablar». Evan levantó la vista. «¿Sobre qué?» Lucas cerró la puerta detrás de él. «Sobre ti y Miranda». A Evan se le hizo un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?» Lucas cruzó los brazos. «Vives en su casa de invitados, trabajas en la fundación de mi hermano, pasas tiempo con ella todos los días. ¿Te das cuenta de cómo se ve esto?» Evan se puso de pie. «No me estoy aprovechando de ella.
Ella se ofreció a ayudarme. Se lo agradezco, eso es todo. Lucas se acercó. Su voz era baja, pero aguda. Mi hermano acaba de morir. Miranda todavía está de duelo y tú apareces de la nada y de repente formas parte de su vida, de esta fundación. Estás ocupando su lugar. No estoy tratando de reemplazar a nadie. Quizás no, pero eso es lo que está pasando. Lucas apretó la mandíbula. Ahora mismo está vulnerable. No piensa con claridad y tú lo estás empeorando. Evan sintió que las palabras le golpeaban como un puñetazo. Yo no he pedido nada de esto. La llamé porque mi hija estaba enferma, porque no tenía a quién recurrir. Si crees que la estoy manipulando, te equivocas. Lucas no respondió de inmediato. Se limitó a mirar a Evan con ojos fríos y calculadores. Quizás tú lo creas, pero eso no cambia el hecho de que tú estás aquí y mi hermano no. Se dio la vuelta y se marchó. Evan se quedó solo en la oficina. El tarro de caramelos de menta estaba sobre el escritorio. Lo cogió y lo sostuvo entre las manos. Las palabras de Lucas resonaban en su cabeza. Estás ocupando su lugar. Y por primera vez, Evan se preguntó si Lucas tenía razón. Evan no durmió esa noche. Se tumbó en la habitación de invitados y se quedó mirando al techo. Las palabras de Lucas resonaban una y otra vez en su mente. Tú ocupas su lugar. Por la mañana, había tomado una decisión. Hizo las maletas en silencio. La misma bolsa de viaje que había traído semanas atrás. La ropa de Mia, su conejo de peluche, las pocas cosas que importaban. Se movió con cuidado, tratando de no despertar a su hija, pero ella se revolvió cuando cerró la cremallera de la bolsa. Papá. Su voz era débil y confusa. ¿Qué estás haciendo? Evan se volvió. Mia se sentó en la cama, frotándose los ojos. Nos vamos, cariño. ¿Por qué? No podía decirle la verdad, que estaba avergonzado, que se sentía como una carga, que Lucas tenía razón. Solo tenemos que irnos. La cara de Mia se descompuso. Pero me gusta estar aquí. Me gusta la señorita Miranda. Lo sé, pero no podemos quedarnos. ¿Por qué no? Evan se arrodilló junto a su cama, le tomó las manos entre las suyas. Porque este no es nuestro hogar. Solo estábamos de visita. Es hora de volver. A Mia se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Pero a dónde vamos? Evan no tenía una respuesta. Ya lo averiguaremos. La ayudó a vestirse. Ella se movía lentamente, como si estuviera caminando en un sueño que no quería que terminara. Cuando estuvo lista, Evan cogió la bolsa de viaje y le tomó la mano. Caminaron hasta la cocina. Evan encontró un trozo de papel y un bolígrafo. Escribió una nota. Sencilla, directa. Gracias. No quiero que te sientas en conflicto por nuestra culpa. La dejó sobre la mesa. Entonces vio el dibujo que había hecho Mia, las 3 personas cogidas de la mano bajo el sol. Miranda lo había guardado. Estaba pegado al frigorífico con un imán. Evan lo miró fijamente durante un largo rato. Luego se dio la vuelta. Salieron de la casa de invitados. El aire de la mañana era frío. La mano de Mia estaba caliente entre las suyas. ¿Podemos despedirnos de la señorita Miranda?, preguntó Mia. Esta vez no, cariño. Mia empezó a llorar, lágrimas silenciosas e impotentes. Evan sintió que se le encogía el pecho. Bajaron por el camino de entrada, atravesaron la verja y salieron a la carretera. La parada de autobús estaba a medio kilómetro. Se sentaron en el banco y esperaron. Mia se recostó contra él, con la cara hundida en su chaqueta. Evan la rodeó con el brazo e intentó no pensar en lo que vendría después. Miranda encontró la nota 20 minutos más tarde. Había ido a la casa de invitados con café y pasteles. Un pequeño gesto, algo que había empezado a hacer sin pensarlo realmente. Pero cuando llamó a la puerta, nadie respondió. Probó a abrirla. No estaba cerrada con llave. Dentro, la casa estaba vacía, en silencio. Las camas estaban hechas, los platos limpios, pero el ambiente parecía extraño, como si se hubiera llevado algo. Vio la nota sobre la mesa. Le temblaban las manos al cogerla. Gracias. No quiero que te sientas en conflicto por nuestra culpa. Miranda la leyó 2 veces. Luego miró alrededor de la habitación. La bolsa de viaje había desaparecido.
El conejo de peluche de Mia había desaparecido. Los zapatitos junto a la puerta habían desaparecido. Entró en la habitación de Mia. La cama estaba perfectamente hecha. Sobre la almohada estaba el dibujo en el que Mia había estado trabajando unos días antes. Otro dibujo de 3 personas. En este había una casa al fondo y una campana de viento colgada de un árbol. A Miranda se le cortó la respiración. Salió corriendo de la casa de invitados, cruzó el jardín y entró en la casa principal. Cogió las llaves y el abrigo. Luego se metió en el coche y salió del camino de entrada demasiado rápido, con el corazón latiéndole con fuerza. No sabía a dónde habían ido, pero tenía que encontrarlos. Condujo por el barrio, pasó por delante de la escuela y del parque. Sus dos ojos escudriñaron cada acera, cada esquina. Nada. Entonces pensó en la parada de autobús. Giró hacia la carretera principal y aceleró. La parada de autobús apareció ante sus ojos y allí estaban, Evan y Mia sentados en el banco, con la bolsa de viaje a sus pies. Miranda se detuvo y salió del coche. Caminó hacia ellos con la respiración acelerada. Evan la vio, se levantó. Mia levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas. Miranda se detuvo a unos metros de distancia. ¿Por qué te fuiste? Evan apretó la mandíbula. Porque no pertenezco a ese lugar. Lucas tenía razón, solo te estoy complicando las cosas. Lucas no puede decidir eso. Él es tu familia. Conocía a Adrian. Yo solo soy alguien a quien tu marido ayudó una vez. Miranda alzó la voz. No eres solo alguien. Eres la persona que me recordó lo que le importaba a Adrian. Eres la persona que arregló el carillón que él tanto quería. Eres la persona que hizo que mi casa volviera a ser un hogar. Evan negó con la cabeza. No puedo ser la razón por la que estés atrapada entre el pasado y el futuro. Te mereces algo mejor que eso. Miranda se acercó. Su voz se quebró. ¿Sabes qué fue lo peor de perder a Adrian? No fue el dolor, fue la soledad. Fue despertarme cada día en esa casa vacía y darme cuenta de que ya nadie me necesitaba, que ya no le importaba a nadie. Miró a Mia y luego volvió a mirar a Evan. Pero entonces tú llamaste y necesitabas ayuda. Y por primera vez en meses sentí que volvía a tener un propósito, que no solo existía, que vivía. La voz de Evan era apenas un susurro. No quiero ser una carga. No eres una carga. Eres un regalo. Mia tiró de la manga de Evan. Papá, por favor, no quiero irme. Evan miró a su hija, luego a Miranda, la mujer que les había dado todo y no había pedido nada a cambio. Tengo miedo, admitió. Tengo miedo de no ser lo suficientemente bueno, de volver a fracasar, de decepcionarte. Los ojos de Miranda se suavizaron. Todos tenemos miedo, Evan, pero no tenemos por qué tenerlos solos. Durante un largo rato nadie se movió. El viento arreció. Un autobús apareció en la distancia. Entonces Mia corrió hacia Miranda y la abrazó. Por favor, no nos deje ir, señorita Miranda. Miranda se arrodilló y abrazó con fuerza a la niña. Las lágrimas le corrían por la cara. No lo haré, lo prometo. Evan cogió la bolsa de viaje. Se acercó a ellas. Miranda lo miró. Vuelve a casa, le dijo. Evan asintió. El autobús pasó sin parar. No volvieron a la casa inmediatamente. Miranda los llevó al cementerio. Se pararon frente a la tumba de Adrian. La campana de viento que colgaba del árbol en el jardín de Miranda tenía el mismo sonido suave que la brisa que se movía entre las lápidas. Miranda dio un paso adelante. Colocó su mano sobre la parte superior de la lápida. Te he estado aferrando con tanta fuerza, dijo en voz baja. No quería soltarte. Pensaba que si seguía adelante, te estaría traicionando. Evan y Mia se quedaron unos pasos atrás, dejándole espacio. La voz de Miranda era firme, pero llena de emoción. Pero sé que eso no es lo que tú hubieras querido. Siempre me decías que la vida estaba hecha para ser vivida, que el amor no era algo para atesorar, era algo para compartir. Miró a Evan y Mia. Tú los salvaste una vez, Adrian. Ahora me toca a mí. Se arrodilló y tocó las flores que Evan había dejado hacía semanas. Ahora estaban marchitas, pero seguían allí. No te estoy sustituyendo. Te estoy honrando haciendo lo que tú habrías hecho, abriendo mi corazón en lugar de cerrarlo. Se levantó y se volvió hacia Evan y Mia.
Gracias por darme esa oportunidad. Evan no sabía qué decir, así que se limitó a asentir con la cabeza. Mia se acercó a la tumba y puso su pequeña mano sobre la lápida. Gracias por ayudar a mi padre, señor Adrian. Ojalá hubiera podido conocerlo. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Miranda, pero esta vez no eran solo de tristeza. Eran otra cosa, algo parecido a la paz. Un coche entró en el aparcamiento del cementerio. Lucas salió de él. Caminó lentamente hacia ellos. Miranda se giró. Se tensó. Lucas se detuvo a unos metros de distancia. Su expresión era indescifrable. He venido a pedirte perdón, dijo. Su voz era más suave de lo que Evan la había oído nunca. Me equivoqué contigo, Evan, sobre lo que hacías aquí. Evan no respondió. No sabía qué decir. Lucas miró la tumba. Adrian solía decirme que la bondad no necesita una razón, solo necesita un momento. Lo había olvidado. Pensaba que proteger su memoria significaba mantener todo igual, pero eso no es lo que él hubiera querido. Miró a Miranda. Él hubiera querido que fueras feliz. Y si estas personas te hacen feliz, entonces eso es suficiente. Miranda se acercó a Lucas y lo abrazó. Él la abrazó por un momento y luego dio un paso atrás. Lo siento, repitió. Gracias, respondió Miranda. Lucas asintió con la cabeza a Evan. No fue un gesto cálido, pero tampoco frío. Fue un reconocimiento, una aceptación. Luego se dio la vuelta y regresó a su coche. Las semanas siguientes fueron diferentes. Evan y Mia se mudaron de nuevo a la casa de invitados, pero ya no parecía algo temporal. Se sentían como en casa. Evan siguió trabajando en la fundación. Lucas lo trataba con respeto. No eran amigos, pero eran compañeros de trabajo. Socios que continuaban la labor de Adrian. Miranda dejó de cenar sola. Se unía a Evan y Mia casi todas las noches. A veces cocinaban juntos. A veces solo hablaban. Mia contaba historias sobre el colegio. Evan compartía recuerdos de días mejores. Miranda escuchaba y reía y poco a poco se dejaba formar parte de algo de nuevo. Un sábado, el colegio de Mia celebró un evento familiar. Se invitó a los padres a hablar sobre sus trabajos, sus aficiones, sus vidas. Evan no estaba seguro de si debía ir. No era el único progenitor de Mia, pero era el único que acudió. Excepto que esta vez Miranda fue con ellos. Se sentaron en la pequeña aula mientras Mia se quedaba de pie delante con los demás niños. La profesora pidió a cada niño que presentara a los adultos que habían traído. Cuando le tocó a Mia, señaló a Evan. Este es mi padre. Trabaja en una organización benéfica que ayuda a la gente. Luego señaló a Miranda. Y esta es la señorita Miranda. Es la persona que ayudó a mi papá a volver a creer en la vida. La sala quedó en silencio. Algunos padres sonrieron. Evan sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Miranda se acercó y le tomó la mano. Se la apretó suavemente. Después del evento, regresaron al coche. Mia corrió delante, persiguiendo una mariposa por el aparcamiento. «Está feliz», dijo Miranda. Evan asintió. No la había visto tan feliz en años. Miranda lo miró. «¿Y tú?» Evan la miró a los ojos. «Estoy llegando a ese punto». Ella sonrió. Era el tipo de sonrisa que le llegaba a los ojos. «Yo también». Esa noche, se sentaron en el jardín detrás de la casa principal. Las campanas de viento cantaban suavemente con la brisa. Mia estaba dentro dibujando otro cuadro. Evan y Miranda se sentaron en el banco bajo el árbol. «Encontré algo la semana pasada», dijo Miranda. Sacó un sobre de su bolsillo. Estaba en el escritorio de Adrian, una carta que él escribió antes de morir. Evan la miró. ¿Qué decía? Miranda abrió el sobre y desplegó el papel. Ahora sus manos estaban firmes. Él sabía que estaba enfermo. No me dijo lo grave que era, pero escribió esto por si acaso pasaba algo. Le entregó la carta a Evan. Él la leyó en silencio. La letra era cuidadosa, deliberada. «Miranda, si estás leyendo esto, me he ido. Y lo siento. Siento haberte dejado. Siento no haber estado ahí, pero no me arrepiento de cómo he vivido. Intenté ser amable. Intenté ayudar a la gente. Intenté hacer del mundo un lugar un poco menos frío. Espero que tú también sigas haciéndolo.
No dejes que el dolor cierre tu corazón. Cuando estés preparada, ábrelo de nuevo. Deja entrar a la gente. Permítete amar y ser amada. Eso es todo lo que siempre he querido para ti. Que seas feliz, que estés viva. No solo sobreviviendo, sino viviendo de verdad. Siempre estaré contigo, pero no te quedes conmigo. Sigue adelante. Y cuando tu corazón se vuelva a abrir, no tengas miedo. Yo te animaré. Evan dobló la carta y se la devolvió. Él te quería. Lo sé, dijo Miranda. Y yo le quería, todavía le quiero, pero estoy aprendiendo que el amor no tiene por qué acabar cuando alguien muere. Simplemente cambia. Se convierte en algo que llevas contigo en lugar de algo a lo que te aferras. Miró a Evan. Gracias por ayudarme a darme cuenta de eso. Evan no sabía qué decir, así que se sentó a su lado, escuchando el sonido de las campanas de viento y observando a Mia a través de la ventana mientras dibujaba. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. 3 meses después, el dibujo que Mia había hecho colgaba de la pared de la casa principal. 3 personas cogidas de la mano bajo un sol brillante. Debajo, con la letra cuidadosa y desordenada de Mia, estaban escritas las palabras: "No sustituimos a nadie, nos convertimos en una familia". Miranda se paraba frente a él todas las mañanas, y todas las mañanas sonreía. Afuera sonaba la campana de viento. Adentro, Mia reía. Evan preparaba café, y la casa que había estado tan vacía durante tanto tiempo volvía a estar llena, no con el pasado, sino con el presente y el futuro.